Oyes taoísmo y piensas en Lao Tse y su Tao Te Ching. Quizás si has indagado un poco más, también te suene Chuang Tzu y su libro. Pero la verdad es que muy pocos han oído hablar del maestro Lieh Zi ni de su libro. En español casi no existe, salvo en ediciones que pasaron sin pena ni gloria. Y sin embargo en China se lo consideró, desde hace más de 1000 años, uno de los 3 grandes textos del taoísmo, junto con el Tao Te Ching y el Chuang Tzu. Hablo del Lieh Zi, conocido bajo un título que ya de entrada sorprende: El verdadero libro de la perfecta vacuidad. ¿Y qué significa perfecta vacuidad? No es la nada ni un triste vacío. Es un estado sin rigidez, en el que la vida fluye como es. Es cuando las ideas, los miedos o las obsesiones no te bloquean. Ese es el eje del Lieh Zi: vivir espontáneamente, sin empujar la vida más de lo que da y sin fingir. Lo curioso es que este texto llegó a Europa muy pronto. En el siglo XVII, misioneros jesuitas trajeron copias y hablaron de él, llamándolo Licius, el nombre latinizado de su autor legendario Lieh Zi. Pero en Occidente quedó en segundo plano, eclipsado por la fama de Lao Tse y Chuang Tzu, quizá porque es más sobrio, menos dado a imágenes espectaculares y más directo. Hoy quiero abrir ese libro y leerte fragmentos, porque este texto guarda el tercer pilar del taoísmo. Como ocurre con muchos textos antiguos, el Lieh Zi no es obra de un único autor. Tradicionalmente se atribuye a Lieh Yukou, el maestro Lieh, probablemente un sabio del siglo IV antes de nuestra era. Pero los estudios modernos coinciden en que lo que tenemos es una recopilación de escritos taoístas. La versión que conocemos fue fijada en el siglo III por Zhang Zhan, que añadió comentarios y reconstruyó partes perdidas. Este Zhang Zhan cuenta que su abuelo había tenido los 8 libros originales, pero perdió 6 durante una mudanza. Solo quedaron 2 capítulos completos. ¿Qué hizo entonces? Pues recompuso los demás con fragmentos encontrados aquí y allá. Y eso es lo que nos llegó: un mosaico sobreviviente, mezcla de piezas auténticas y añadidos posteriores. Nada raro, por cierto, así se han transmitido muchos textos de la antigüedad. En el año 732 recibió su título definitivo: El verdadero libro de la perfecta vacuidad. Desde entonces pasó a formar parte de la tríada del canon taoísta. ¿Por qué merece la pena leerlo? Porque los textos taoístas que nos quedan son pocos, y no podemos darnos el lujo de ignorar este. Y menos aún cuando fue considerado lo bastante importante como para estar junto al Tao Te Ching y el Chuang Tzu. Además, gracias al Lieh Zi, no solo conocemos algo de su autor legendario, sino también las ideas de otros pensadores casi olvidados: Yang Zhu, Song Jian, Jing Wen o Tian Pian. Incluso menciona libros hoy perdidos, como el libro del Emperador Amarillo, fundamental en el taoísmo más antiguo. En ese sentido, el Lieh Zi es como un portal abierto a un tiempo en que abundan los maestros discretos retirados, conocidos como Jinshi, los sabios escondidos. Gente que no buscaba fama ni poder, que transmitía su visión oralmente a pequeños grupos de discípulos y que pasaba desapercibida. Muy taoísta todo, ¿verdad? Por eso, este libro merece la pena. Comenzamos. Extractos del verdadero libro de la perfecta vacuidad, de Lieh Zi. Existe lo engendrado y lo no engendrado, lo que se transforma y lo intransformable. Lo no engendrado puede engendrar los seres engendrados, y lo intransformable puede transformar los seres que se transforman. Lo engendrado no puede dejar de ser engendrado. Lo que se transforma no puede dejar de transformarse. De ahí la incesante generación, incesante transformación, que nunca deja de engendrar, nunca deja de transformar. Es el yin y el yang, son las 4 estaciones.
Lo no engendrado es la unidad indiferenciada. Lo intransformable es un ir y venir, un eterno retomar. El Tao es inescrutable. El libro del emperador amarillo dice: la acción maravillosa del vacío, el Tao, existe eternamente. Se llama la hembra misteriosa. El umbral de la hembra misteriosa es la raíz del cielo y de la tierra. Sin interrupción, parece existir siempre. Su eficacia nunca se agota. Lo que engendra a los seres no es engendrado, y lo que transforma a los seres no es transformado, es intransformable. En realidad se trata de una autogeneración y una transformación espontánea. Como espontáneos son también toda forma, toda cualidad, toda inteligencia, toda fuerza, toda extinción y todo reposo. Es, pues, erróneo pretender que generación, forma, cualidad, inteligencia, fuerza, extinción, reposo, sean causados por algo. En la antigüedad, los sabios explicaban el universo de acuerdo con el yin y el yang. Ahora bien, dado que lo que tiene forma surge de lo que no tiene forma, ¿de dónde ha surgido el universo? Por eso se dice: hubo la gran mutación, el gran principio, el gran comienzo y el gran origen. En la gran mutación aún no había aparecido el Qi. En el gran principio, el Qi, soplo vital, empezó a manifestarse. El gran conocimiento supuso la aparición de la forma y el gran origen, el de la materia. Cuando Qi, forma y materia aún no se habían separado, era el caos. El caos es un estado en el que los 10.000 seres estaban confundidos sin diferenciarse unos de otros. Si se mira, nada se ve. Si se escucha, nada se oye. Si se trata de asir, la mano se cierra en el vacío. Por eso se llama mutación. La mutación no puede ser captada bajo forma alguna. Al transformarse se convierte en 1, y este al transformarse se convierte en 7, y el 7 en 9. El 9 es el término de la transformación, y luego retoma al principio al convertirse en 1. Este 1 es el principio de la transformación de las formas. Lo puro y ligero se eleva y da origen al cielo. Lo impuro y pesado desciende y da lugar a la tierra. Del Qi armónico intermedio nacen los hombres. Así es como el cielo y la tierra contienen las esencias vitales, y los 10.000 seres se transforman y nacen. Existe la vida y lo que da vida. Existe la forma y lo que da forma. El sonido y lo que da sonido. El color y lo que da color. El sabor y lo que da sabor. Lo que nace de la vida es la muerte, pero lo que da la vida no tiene fin. Lo que toma forma de la forma es sólido, pero lo que da forma no tiene existencia material. El sonido producido se puede oír, pero lo que produce el sonido es inaudible. Los colores surgidos del color son visibles en sus múltiples variedades, pero lo que origina los colores no se manifiesta a la vista. Los sabores se pueden gustar, pero lo que produce los sabores nunca se muestra al gusto. Todo ello es efecto del Wu Wei. El Wu Wei puede ser yin y yang, blando y duro, corto y largo, redondo y cuadrado, vida y muerte, calor y frío. Puede flotar y sumergirse, sonar en tono grave y en tono agudo, aparecer y desaparecer, tener color negro y color amarillo, ser dulce y amargo, pestilente y aromático. En él no hay sabiduría, no hay poder, y sin embargo, todo lo sabe y todo lo puede.
El maestro Liezi se dirigía a Wei. En el camino se detuvo a comer y en ese momento sus discípulos descubrieron una calavera vieja de 100 años. Apartaron las hierbas y se la mostraron a su maestro. Este, al verla, dijo a su discípulo Bai Feng: «Esa y yo sabemos que nunca ha habido vida ni muerte. Es un estado en el que uno ha superado la necesidad de la comida y la necesidad de alegría y placer». Al actuar la forma, no surge otra forma, sino una sombra. Al actuar el sonido, no surge otro sonido, sino un eco. Al actuar el vacío, no surge vacío, sino el ser. La forma tiene necesariamente un final. ¿Tienen un final el cielo y la tierra? Igual que nosotros, todo tiene un final. ¿Un final definitivo? No lo sabemos. ¿El Tao tiene un final? El Tao por su esencia no tiene principio. ¿Dejará de existir? El Tao por su esencia no tiene fin. Lo que tiene vida retorna a la no vida. Lo que tiene forma retorna al estado sin forma. Pero esa no vida no es la no vida esencial, ni ese estado sin forma es la no forma esencial. Lo vivo, por ley, debe necesariamente tener un fin. Lo que tiene un fin no puede dejar de tenerlo, al igual que lo que nace no puede dejar de nacer. De modo que caen en gran extravío quienes aspiran a perpetuar su vida e impedir su definitiva extinción. El espíritu pertenece al cielo, tiene naturaleza celestial. Huesos y carne, el cuerpo, pertenecen a la tierra, tienen naturaleza terrenal. Lo que pertenece al cielo es limpio y fluido. Lo que pertenece a la tierra, sucio y compacto. Cuando el espíritu abandona la forma, el cuerpo, cada uno regresa a su propio ser. Por eso se los llama retornados, porque han retornado a su verdadera morada, a su origen. Dice el emperador amarillo: el espíritu entra en su morada, el cuerpo retorna a su raíz. ¿Qué puede ya quedar de mí? El hombre, desde su nacimiento hasta su final, experimenta 4 grandes mutaciones: infancia, juventud, madurez, vejez y muerte. Cuando niño, su ki está concentrado y su voluntad unida, se encuentra en perfecta armonía. El mundo exterior no le afecta y su de, virtud, alcanza la plenitud. En la época de juventud-madurez, su ki se agita y desborda, se llena de deseos y preocupaciones, se ve sometido al acoso del mundo exterior y su de se debilita. En la vejez, sus deseos y preocupaciones pierden fuerza. Su cuerpo pide reposo y las cosas exteriores pasan a un segundo plano. Aunque la vejez no alcanza la plenitud de la infancia, es bien distinta de la juventud y la madurez. Cuando le sobreviene la muerte, el hombre alcanza el reposo y regresa a su punto de partida. Lin Lei dijo: «Muerte y vida son como ir y venir, así que ¿cómo voy a saber que el morir aquí no es nacer en otra parte? ¿Cómo voy a saber que vida y muerte no son lo mismo? ¿Cómo saber que el esforzarse por vivir no es un gran extravío? ¿Cómo saber que mi muerte de hoy no es mejor que mi vida anterior?» Alguien se dirigió al maestro Liezi y le dijo: «¿Por qué valoráis tan altamente el vacío?» Liezi le respondió: «En el vacío no cabe ninguna valoración. Eso sería negar su propio nombre. Nada hay como el silencio, nada hay como el vacío. Con el silencio, con el vacío, se obtiene la propia morada, y la pierde quien se entrega al tomar y dar las cosas del mundo.
Cuando se fracasa en este empeño, vana pretensión es querer volver al principio a base de ren y de yi. El movimiento de los ciclos nunca cesa. ¿Quién podría descubrir las mutaciones escondidas del cielo y la tierra? Disminuyen las cosas en una parte y al mismo tiempo aumentan por otro lado. Se desarrollan aquí y allí se debilitan. Disminuyen, aumentan, se desarrollan, languidecen, siguiendo el ciclo de la vida y la muerte. Es ir y venir ligado sin interrupción. ¿Quién podría verlo con claridad? En ningún caso el ki se agota de repente, ni la forma desaparece en un instante. Por eso no podemos ver claramente cómo se desarrollan ni cómo desaparecen. Es lo mismo que el hombre. Desde que nace hasta la vejez, no hay día que no cambie su aspecto exterior, ideas y actitudes. Piel, uñas y cabellos se renuevan continuamente. Nadie permanece inmutable en la época de la infancia, pero los cambios son imprescindibles. Solo se descubre cuando ya se han cumplido. Decir que el cielo y la tierra se destruirán es un absurdo, pero también lo es decir que nunca se destruirán. Su destrucción o no destrucción es algo que yo no puedo saber. Sin embargo, una cosa es clara. Destrucción y no destrucción son fenómenos diferentes que no se pueden plantear a la vez. Es como la vida, que no puede comprender lo que es la muerte, igual que la muerte no puede entender lo que es la vida, como el porvenir, que no puede comprender el pasado, igual que el pasado no comprende el porvenir. Así que, ¿para qué andar a vueltas con la destrucción o la no destrucción? Sun preguntó a Zeng: ¿es posible alcanzar el Tao y poseerlo? Le contestó: si no posees ni tu propio cuerpo, ¿cómo vas a poseer el Tao? Sun le interrogó de nuevo: si mi propio cuerpo no me pertenece, ¿a quién pertenece entonces? Respondió: tu cuerpo es una forma configurada por el cielo y la tierra. Tampoco tú posees tu propia vida, que es una armónica producción del cielo y la tierra. Lo mismo que no te pertenece tu naturaleza y destino, que son algo dispuesto por el cielo y la tierra. Ni tus hijos y nietos, que tan solo te han sido confiados por el cielo y la tierra. Por eso el hombre camina sin saber a dónde, se sienta sin saber en qué se apoya, se alimenta sin saber de qué. ¿Cómo vas a poder alcanzar y poseer el ki en perpetuo fluir del cielo y la tierra? El origen de los seres está en lo que no tiene forma y su término en lo inmutable. A quien comprenda esto y lo penetre hasta el fondo, nada en el mundo lo podrá detener. Se situará en el punto justo, oculto en la madeja sin cabos de las transformaciones, y viajará al principio y fin de los 10.000 seres. Unificará su naturaleza, aumentará su ki, abrazará su virtud original de, y así podrá comunicar con la creación cósmica. Un hombre semejante conservará la integridad de su naturaleza celestial y su espíritu no presentará grietas. El que ha conseguido lo que pretendía no habla, y tampoco lo hace el que ha llegado a un completo conocimiento. Hablar sin emplear palabras es también hablar. El conocimiento que niega el conocimiento es también conocimiento. Viaje perfecto. Perfecto viajero es el que no sabe a dónde va. Perfecta contemplación es no saber lo que se mira. Todas las cosas son motivo de viaje. Todas las cosas son objeto de contemplación. He ahí lo que yo llamo viajar, lo que yo llamo contemplar. Por eso digo, viaje perfecto. Cuando la mente está a punto de extraviarse,
llega al conocimiento del ser y del no ser. Por eso, solo cuando una cosa llega a su límite, puede conocer el retorno. Quien no se apega a su propio ser, las formas y las cosas se le hacen manifiestas. Sus movimientos son como el agua, su calma como un espejo, y sus respuestas como un eco. Por eso su Tao sigue a las cosas. Aunque las cosas se aparten del Tao, el Tao no se aparta de las cosas. El que sabe seguir el Tao no usa el oído, ni la vista, ni su fuerza, ni su mente. Se equivoca, pues, quien aspira a seguir el Tao y lo busca con la vista, con su oído, con su cuerpo o su inteligencia. Intenta mirar ante sí para fijar el Tao con la mirada y no se da cuenta de que está atrás de sí. Cuando se usa el Tao, llena por completo los 6 vacíos, y cuando se le deja, no se sabe dónde está. No se encuentra tan lejos que requiera un gran esfuerzo para ser alcanzado, ni tan cerca que se pueda conseguir sin proponérselo. Solo en el silencio se le puede alcanzar. Solo en la perfección de la propia naturaleza se le puede obtener. El verdadero saber, el verdadero poder, el saber que extingue los sentimientos y el poder que no actúa. ¿Cómo podría tener sentimientos quien ha borrado en sí todo conocimiento? ¿Cómo podría actuar quien ha anulado en sí toda capacidad? El final y el principio de las cosas son términos relativos. El principio puede ser final y el final puede ser principio. Es imposible distinguirlos. Por eso no conozco lo que hay más allá de las cosas, ni lo anterior a los acontecimientos. Aunque las especies son diferentes en forma y fuerza, su naturaleza es equilibrada. No se cambian unos a otros. Su vida es completa y suficiente, la parte que les corresponde. ¿Cómo, pues, podría yo aplicar un criterio discriminante de grande y pequeño, largo y corto, semejante y diferente? El que acepta el destino no se preocupa ni de longevidad ni de muerte prematura. Para quien acepta las leyes de la naturaleza, ya no existe ni verdad ni error. Para el que confía en su corazón, ya no existe ni lo adverso ni lo favorable. Para el que confía en su naturaleza, ya no existe seguridad ni peligro. Entonces se puede afirmar que no hay nada en lo que no se confíe, ni nada en lo que se deje de confiar. Se ha llegado a la verdad. ¿Para qué ir? ¿Para qué venir? ¿Por qué estar triste? ¿Por qué estar alegre? ¿Por qué actuar? ¿Por qué no actuar? 4 clases de hombres conviven en el mundo: los astutos, los simples, los comedidos y los activos. Todos siguen su natural hasta el fin de sus días, sin entenderse unos a otros, y cada cual considera haber alcanzado una profunda sabiduría. 4 clases de hombres conviven en el mundo: los hábiles oradores, los pobres de espíritu, los tontos y los aduladores. Todos siguen su natural hasta el fin de sus días sin tratarse jamás, y cada cual considera haber alcanzado la más ingeniosa de las habilidades. 4 clases de hombres conviven en el mundo: los malvados, los sinvergüenzas, los de juicio precoz y los burlones. Todos siguen su natural hasta el fin de sus días, sin conseguir nunca despertarse los unos a los otros al verdadero conocimiento, y cada cual considera haber adquirido un gran talento. 4 clases de hombres conviven en el mundo: los hipócritas, los inoportunos, los osados y los vacilantes. Todos siguen su natural hasta el fin de sus días sin criticarse unos a otros, pero cada cual estima haber encontrado el mejor camino. 4 clases de hombres conviven en el mundo: los mundanos, los solitarios,
los autoritarios y los persuasivos. Todos siguen su natural hasta el fin de sus días, sin dignarse siquiera dirigirse una mirada. Y cada cual piensa estar más que los demás a la altura de los tiempos. Esas son las actitudes de la gente, de aspecto tan variopinto. Y sin embargo, todos siguen la vía del destino. Vida y muerte son obra del destino. Pobreza y miseria son obra de las circunstancias. Lamentarse de la muerte prematura es ignorar el destino. Lamentarse de la pobreza y la miseria es desconocer la acción de las circunstancias. No temer la muerte y no afligirse en la pobreza es conocer el destino y adaptarse a las circunstancias. Los hombres de gran inteligencia calculan lo beneficioso y lo perjudicial. No juzgan sobre apariencia y realidad, ni valoran los sentimientos de los hombres, y aciertan a medias y a medias fallan. ¿Dónde radica la diferencia entre calcular y no calcular, entre juzgar y no juzgar, entre valorar y no valorar? Solo el hombre que nada calcula, todo lo calcula. Entonces alcanza la integridad sin sufrir perjuicio, y sin embargo no sabe lo que es la integridad ni lo que es el perjuicio. Perfección, no ser, perjuicio, todo viene por sí solo. El agricultor saca provecho de las estaciones. El mercader busca el beneficio. El artesano trata de perfeccionar su técnica y el funcionario intenta promocionarse. En todos estos casos actúan los impulsos de la voluntad. Al agricultor unas veces le toca el agua y otras la sequía. El mercader unas veces gana y otras pierde. El artesano triunfa o fracasa en su obra, y el funcionario unas veces encuentra la ocasión propicia y otras no. En estos casos actúa el destino. Yang Zhu dijo: Bo Yi, que no había erradicado todos sus deseos, llevado por su afán de pureza, murió de hambre. Zhang Yi, que no había erradicado todas sus pasiones, llevado por su afán de castidad, murió sin descendencia. Ejemplos que muestran cómo pureza y castidad pueden hacernos errar el buen camino. Todo se reduce a actuar con espontaneidad, libre de frenos, libre de trabas. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Deja a tus oídos oír lo que desean. Deja que tus ojos vean lo que desean ver. Deja a tu nariz oler lo que desea oler. Deja a tu boca decir lo que desea decir. Deja que tu cuerpo se sienta a gusto. Deja que tu voluntad actúe conforme a sus deseos. El oído desea oír la armonía de los sonidos. Si ello no le es dado, puede decirse que se coarta el oído. El ojo desea contemplar la belleza de los colores. Si ello no le es dado, puede decirse que se reprime la vista. La nariz desea oler fragancias y perfumes. Si ello no le es dado, puede decirse que se traba el olfato. La boca desea expresar el ser y el no ser. Si no puede decirlo, significa reprimir la inteligencia. Lo que hace el cuerpo sentirse a gusto es el disfrute de la belleza y los buenos manjares. Si ello se le niega, puede decirse que se pone trabas al propio bienestar. Lo que la voluntad desea es libertad y tranquilidad, y si no puede realizarlo, es coartar la propia naturaleza. Todas estas trabas son como feroces tiranos. El maestro Liezi fue discípulo de Hu Qiuzilin. Este le dijo: si sabes mantenerte detrás, se podrá decir que conservas tu persona. Liezi le preguntó: me gustaría conocer qué es eso de mantenerse detrás. Mira tu sombra y lo sabrás. Liezi se volvió y contempló su sombra.
Cuando su cuerpo se inclinaba, la sombra se curvaba, y cuando se tenía erguido, la sombra aparecía recta. De modo que la inclinación y la rectitud dependen del cuerpo y no de la sombra. Plegarse y estirarse debe hacerse en función de las circunstancias y no del propio yo. A esto se llama mantenerse detrás y encontrarse delante. Hace tiempo vivió en Qi un hombre cuya ambición era poseer oro. Un día se levantó al rayar el día, se vistió, se puso el gorro y se dirigió al mercado. Al llegar ante un puesto de venta de oro, se apoderó de éste y escapó. Un alguacil lo detuvo. ¿Cómo se te ha ocurrido coger el oro en presencia de tanta gente? Cuando he cogido el oro, no veía a la gente, solo veía el oro. El duque Bai Zheng, enfrascado en sus proyectos de agitación, despidió a la corte y permaneció en pie, apoyado en su bastón invertido. La punta aguzada del bastón le penetró en la barbilla y la sangre rodó hasta el piso sin que él, absorto, se percatara. Los habitantes de Zheng comentaron al enterarse: ¿de qué no podrá olvidarse si se ha llegado a olvidar de su propia cabeza? Cuando el pensamiento se concentra en una idea, al caminar se tropieza con árboles y en los hoyos, y la cabeza da contra las ramas de los árboles. Y todo ello sucede sin que uno se dé cuenta. Un hombre perdió su hacha. Sospechaba del hijo de su vecino. Al observar su forma de caminar, le parecía que era la propia de un ladrón de hachas. Su fisonomía, la de un ladrón de hachas. Todos sus movimientos y gestos eran, sin excepción, los propios de un ladrón de hachas. Al poco tiempo, el hombre fue a cavar al valle y se encontró su hacha. Al día siguiente, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, ni uno solo de sus movimientos o gestos le parecieron los de un ladrón de hachas. Un hombre tenía un plátano seco. Un vecino suyo le dijo: «Un plátano seco trae mala suerte». Acto seguido, el hombre cortó el árbol. El padre del vecino le pidió el árbol para hacer leña de él. Enojado, dijo entonces: «El padre de mi vecino lo único que quería era el árbol para hacer leña, y por eso me han hecho cortarlo. ¿Es posible que un vecino sea tan peligroso?». En el este vivía un hombre llamado Yuan Jingmu. En el curso de un viaje, se quedó sin comida a medio camino. Un bandido de Hufu, de nombre Qiu, le vio y bajó a socorrerle. Le dio agua y comida. Yuan Jingmu, después de 3 bocados y tragos, pudo mirar a quien le ayudaba y le preguntó: «¿Quién sois?». Le respondió: «Soy de Hufu y me llamo Qiu». Yuan Jingmu exclamó: «¿Cómo? ¿Eres un bandido? ¿Por qué me has dado de comer? Mi sentido de la rectitud me impide alimentarme de tu comida». Apoyó ambas manos en el suelo y trató de vomitar, pero no lo consiguió. Tan solo salió de su boca el sonido de las arcadas. Luego se dejó caer por tierra y murió. El hombre de Hufu era un bandido, pero su acción de dar comida no era un acto de bandidaje. Considerar la acción de dar de comer como un acto de bandidaje porque procede de un bandido es perder el sentido de la diferencia entre nombre y realidad. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.